Hola, sean todos bienvenidos. Beatriz, una mujer de 60 años de edad, común en su simplicidad, enfrentó la triste pérdida de su hijo y nuera en un trágico accidente. Ella estaba cuidando sola de su nieta cuando los agentes del Consejo Tutelar intervinieron, alegando que sus condiciones no eran adecuadas para criar a la niña. En el transcurso del tribunal, cuando se le dio la palabra a la niña, todos quedaron sorprendidos por las palabras que pronunció. La familia tenía una dinámica peculiar. La pareja, junto con su hija de 5 años, residía en la remota ciudad de Yellowknife, ubicada en una región montañosa de Canadá. Las imponentes montañas sostenían la vida de la familia y también alimentaban su pasión. Actuaban como guías de montaña, liderando grupos reducidos de turistas para explorar los encantos de esta área prácticamente desconocida del país. Guiaban a personas de diversas procedencias para que disfrutaran de las maravillas naturales, capturando en fotografías las escenas más espectaculares, incluidas las caminatas nocturnas en busca de la mágica aurora boreal. Presenciar las reacciones maravilladas de los turistas, que se convertían en niños ante el fenómeno, era una fuente de orgullo para la pareja. Este logro tenía un valor incalculable, que trascendía cualquier recompensa monetaria. Sin embargo, como muchas ocupaciones de riesgo, la carrera que la pareja había elegido estaba llena de peligros. Cada expedición llevaba consigo una larga lista de posibles contratiempos, desde encuentros inesperados con osos hasta caídas en grietas congeladas y amenazas de avalanchas. En un día soleado, con una temperatura de 4 grados Celsius, mientras lideraban a un grupo por las montañas, un turista sufrió un accidente debido a su imprudencia. La situación los obligó a quedarse junto al hombre herido hasta que llegara ayuda, ya que había sufrido una fractura en el tobillo y no podía moverse. El resto del grupo logró descender de la montaña con la ayuda de un tercer guía. Pasaron 50 minutos de espera, tiempo suficiente para que el ambiente en la montaña, antes soleado, se convirtiera en una amenaza. La intensidad del viento aumentó drásticamente, lo que provocó una significativa caída en la temperatura percibida. La pareja optó por no alarmar al turista herido, pero les resultaba evidente que las condiciones climáticas podían convertirse en un problema serio. Las condiciones ventosas impidieron que los equipos de rescate aéreo y terrestre subieran la montaña hasta que la situación climática se estabilizara. En la ciudad de abajo, una nevada inesperada estaba causando estragos y, en cuestión de minutos, esta inclemencia también alcanzó la montaña, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Pasadas apenas 15 horas, cuando finalmente las intensas ráfagas de viento disminuyeron, un helicóptero de rescate fue despachado al lugar donde los tres esperaban ansiosamente. El equipo aéreo sobrevoló la zona, pero no identificó ninguna señal de presencia. 2 rescatistas, descendiendo cuidadosamente de la aeronave, emprendieron una búsqueda minuciosa, pero sus llamados no obtuvieron respuesta y no se encontró ninguna pista. Después de casi 30 minutos de esfuerzos infructuosos, los rescatistas estaban a punto de rendirse, regresar al helicóptero y explorar otras partes de la montaña, cuando uno de ellos vio un guante caído en el suelo. Con cuidado, levantó el guante y reveló un brazo extendido atrapado en él. Desafortunadamente, la ayuda llegó demasiado tarde. La hijita de la pareja era Aline, una niña de apenas 5 años en ese momento. Durante ese periodo, había estado con su niñera, un patrón ya establecido, ya que sus padres estaban en actividad profesional. La triste tarea de comunicar el terrible suceso fue entregada a la policía, que buscó a la abuela de la niña para comunicar el trágico desenlace. Beatriz, una mujer de 60 años, era una figura madura, activa y profundamente conectada con su familia. Utilizando regularmente videollamadas, mantenía contacto casi a diario con su hijo y su nieta, ya que su movilidad limitada la mantenía principalmente en casa, donde cuidaba a su esposo Bruno, quien era usuario de silla de ruedas, y a Aline. La dura noticia de la partida de su hijo y nuera le fue comunicada a Beatriz durante su jornada laboral en la agencia de viajes en la que trabajaba, a través de una visita del jefe de la policía local. Ante la abrumadora tristeza, Beatriz no pudo contener las lágrimas, rompiendo a llorar frente a los clientes y su superiora.
Este dolor era único, superando todas las dificultades que había enfrentado anteriormente, incluido el accidente que dejó a su esposo debilitado. Durante las ceremonias fúnebres, Beatriz observó que Aline permanecía en silencio, sin derramar una lágrima ni pronunciar una sola palabra. ¿Cómo entender lo que verdaderamente pasaba por la mente de la niña? ¿Cuál era la extensión de su sufrimiento o el nivel de comprensión de esos eventos? Con un cálido abrazo, Beatriz intentó consolar a su nieta. «Mi querida, estoy aquí para ti. La abuelita cuidará de ti siempre». Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos de Beatriz, el destino de la niña estaba a punto de cambiar drásticamente. La vivienda de Beatriz era modesta y Aline ya no tenía su propio cuarto. La abuela también enfrentaba limitaciones financieras diferentes a las de los padres fallecidos de la niña. En consecuencia, se vio obligada a interrumpir las clases de francés de Aline y trasladarla a otra escuela. Beatriz sentía el peso de la situación, comprendiendo que este no era el momento adecuado para más cambios en la vida de la niña. Sin embargo, el salario de Beatriz en la agencia de viajes solo cubría gastos básicos y los medicamentos necesarios para su esposo. Aún así, la abuela hizo todos los esfuerzos para proporcionarle a la niña un entorno cálido y seguro. Cada mañana, Beatriz se despertaba temprano para preparar el desayuno de su nieta e incluso logró adquirir algunos juguetes nuevos en el bazar mensual de la institución Ejército de Salvación que se celebraba en la ciudad. El abuelo también contribuía según sus posibilidades, aunque sus propias limitaciones le impedían jugar con la niña como solía hacerlo su padre, corriendo por la casa mientras la sostenía en sus brazos, lanzándola arriba y abajo. Pasaron meses desde que la niñita se instaló en la casa de la abuela, y una preocupación constante atormentaba a Beatriz. Estaba a punto de cumplir un año desde la llegada de Aline y aún no había pronunciado ni una sola palabra. «¿Sabes, María? Esto me preocupa mucho», confesó Beatriz a su compañera de trabajo. María, por otro lado, consideraba que el silencio podría ser una respuesta normal de un niño de 4 años. Tal vez sea la manera en que ella encontró para lidiar con el trauma. Pobre nena, ¿no? Sin embargo, esta explicación no calmaba las preocupaciones que surgían en la mente de Beatriz. A menudo, se sentía como si estuviera haciendo algo mal y que la situación de alguna manera era culpa suya. Los temores de Beatriz tomaron una forma más concreta cuando la profesora de la nueva escuela de Aline llamó a la casa de los abuelos, expresando la necesidad de hablar con la madre de la niña debido a un asunto urgente. Sin embargo, Beatriz se sintió incómoda abordando la ausencia de la madre de Aline y sugirió que ella podría tratar el asunto. La conversación avanzó con la profesora preguntando sobre el comportamiento de Aline en casa. ¿Cómo es Aline en casa? ¿Se comunica bien con sus padres? ¿Es activa en sus juegos? Al admitir que la niña aún no había empezado a hablar, la situación se volvió aún más seria. La profesora declaró: «Lo siento, señora, pero esto no es normal. Una niña de su edad ya debería estar hablando y formando frases coherentes. Le recomiendo que la lleve al médico lo antes posible para considerar un tratamiento adecuado». Ante esto, Beatriz programó una consulta médica para esa misma semana. Durante la consulta con el pediatra, el médico mostró sensibilidad, lo que contribuyó a aumentar la confianza de la abuela. «Lamento profundamente, señora Beatriz», expresó el médico mientras la niñita esperaba en la sala de espera. «Los síntomas que Aline presenta se asemejan mucho a los de un niño que enfrenta estrés postraumático. En términos de salud física, está perfectamente bien. Sin embargo, no podemos ignorar la tragedia que afectó a su hijo y nuera. Existe la posibilidad de que enfrente problemas continuos si no se la acompaña adecuadamente», agregó el médico, resaltando la importancia de monitorear de cerca su estado. Beatriz se sintió profundamente preocupada por esta revelación. Deseaba ardientemente entender cómo ayudar a Aline a recuperar la capacidad de hablar y retomar la personalidad sociable que la caracterizaba antes. El médico indicó que, por ahora, era crucial brindar una atención intensa a la niñita.
Hablar con ella con frecuencia, animándola, incluso si no había respuestas inmediatas, era un paso en la dirección correcta. Con el tiempo, este enfoque podría llevar a que Aline se sintiera más cómoda hablando nuevamente. Además, el médico recomendó sesiones regulares con un psicólogo. Aunque había soluciones en mente, Beatriz pronto se dio cuenta de que la situación requería dos cosas que no tenía: tiempo y recursos financieros. Brindar una atención total a Aline significaba que Beatriz tendría que dedicar el tiempo que pasaba en el trabajo, mientras que las consultas con el psicólogo implicarían gastos que podrían poner a la pareja de abuelos en dificultades financieras. Esa tarde, Beatriz compartió su angustia con su esposo y dejó claro que estaba perpleja en cuanto a una solución. Bruno, mostrando su compromiso, afirmó que encontrarían una salida. Si es necesario, puedo conseguir un trabajo. Sé que puede ser difícil encontrar trabajo para una persona mayor en una silla de ruedas, pero estoy dispuesto a intentarlo. Nuestra nieta nos necesita, y ya hemos enfrentado muchos desafíos en la vida, Beatriz. Esto no nos derrotará, declaró él, sosteniendo la mano de su esposa con determinación. El ánimo de Beatriz fue avivado por la determinación de Bruno. Sin embargo, en la práctica, las dificultades fueron más intensas de lo que habían previsto. Los abuelos intentaban encontrar el equilibrio entre hablar con Aline y darle espacio, alentándola de la mejor manera posible. Se esforzaban no solo por crear un ambiente cómodo, sino también por hacerla sentir amada y segura nuevamente. Aunque amaban profundamente a la niña, la tarea de mantener conversaciones constantes estaba resultando agotadora. Aún así, fueron testigos de pequeños avances. Era evidente que la niñita deseaba comunicarse. Beatriz y Bruno estaban dispuestos a sacrificarlo todo por su nieta. Surgían indicios de sonrisas cada vez más frecuentes en el rostro de Aline, especialmente cuando la señora mayor estaba en la cocina, preparando comidas y compartiendo recuerdos de su juventud. Beatriz estaba sinceramente comprometida. Estaba tan enfocada en su nieta que no percibió los eventos inminentes que moldearían su propio destino. En un viernes, la dueña de la agencia de viajes convocó a Beatriz a su oficina y comunicó, sin rodeos, que su empleo estaba siendo finalizado. Beatriz quedó atónita, con una expresión de sorpresa contenida. Ella era consciente de que había reducido su enfoque en el trabajo en los últimos meses, saliendo más temprano en días de menos movimiento y entrando más tarde en ocasiones menos ocupadas. Sin embargo, Beatriz creía que sus colegas entendían los esfuerzos que estaba haciendo para preservar la salud mental de su nieta. Esto es un negocio, Beatriz. Sin resultados, el negocio se desmorona. Es tan simple como eso, declaró la nueva directora joven de la agencia. Beatriz estaba perpleja, este era sin duda uno de los peores momentos para perder el trabajo. La directora argumentó que Beatriz ya no estaba tan enfocada en el trabajo como antes y no estaba rindiendo de la misma manera. Considerando que Beatriz había sido parte de la agencia durante 15 años, prácticamente desde el comienzo, ella exigió una explicación más franca y precisa, sabiendo que su contribución directa no afectaría los resultados financieros de la agencia. ¿Realmente necesito explicar? Eres una reliquia aquí, has estado con nosotros desde el inicio de la empresa. Sin embargo, ya no estás operando con la eficacia de antes, estás desactualizada. Además, parece que estás viviendo en otro mundo. Una amiga mía de la universidad ocupará tu puesto a partir del lunes. Quedas despedida. Sin opciones, Beatriz dejó de lado su dignidad y suplicó para mantener el empleo, llorando mientras explicaba que sin el salario no podría proveer las necesidades de su esposo y nieta. Sin embargo, las palabras que la joven jefa pronunció fueron aún más crueles. Esa niña ni siquiera es tu hija, considera la opción de la adopción y deja que el destino se encargue de eso, dijo la directora insensible. Después de escuchar esa impactante y lamentable frase, Beatriz levantó la cabeza y salió de la oficina lo más rápido que pudo. Estaba decidida a no compartir ni un segundo más en compañía de esa mujer horrible.
Beatriz estaba perpleja sobre cómo pagar el tratamiento psicológico de su nieta y los medicamentos esenciales para su esposo. Además, no sabía cómo revelar esta noticia a Bruno. Así que tuvo que encontrar fuerzas internas para reponerse y regresar a casa. Durante el trayecto de regreso, Beatriz tuvo tiempo para reflexionar sobre posibles soluciones. Apenas llegó a casa y no se demoró en salir de nuevo. Recorrió calle por calle en su vecindario, repartiendo su número de teléfono y suplicando por un trabajo. Beatriz compartía sus experiencias y habilidades, exponiendo cómo estaba dispuesta a trabajar como limpiadora, camarera, cocinera o incluso cuidadora. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurar el sustento de su familia, ya que la situación era urgente y requería una respuesta rápida. Beatriz permanecía ajena a esto, pero Bruno estaba comprometido en cumplir su promesa. Hizo llamadas a todos sus contactos en busca de cualquier oportunidad laboral. El abuelo estaba profundamente unido a su nieta y no estaba dispuesto a permitir que todo el progreso que habían logrado se perdiera. A pesar de la actitud positiva de Bruno, el destino todavía tenía más desafíos reservados para esta familia. Beatriz no pudo asegurar un trabajo estable, pero comenzó a ofrecer servicios de lavado y planchado de ropa a los vecinos. En un día especialmente cargado de tareas, sonó el timbre. Beatriz corrió a atender la puerta y se encontró con un agente del Consejo Tutelar. Tenía en sus manos una denuncia y una orden judicial para llevarse a Aline. Buenas tardes, señora. Hemos recibido una denuncia de la escuela, alegando que usted no tiene las condiciones adecuadas para cuidar a un niño en su hogar. Según la investigación, ella no socializa ni se comunica, lo que la ha convertido en blanco de acoso en la escuela. Además, dada su edad avanzada y el hecho de que está desempleada, trabajando informalmente mientras cuida a un anciano en silla de ruedas, parece haber un riesgo de que el niño no cuente con suministros básicos en el futuro. Estamos iniciando una investigación más profunda, pero vinimos preventivamente a llevar al niño a un refugio adecuado. Tiene la opción de impugnar esta decisión en el tribunal, pero por ahora, su seguridad es nuestra prioridad, dijo el agente. Beatriz sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo y quedó momentáneamente paralizada. Intentó interponerse físicamente entre el oficial y Aline, pero el segundo oficial se lo impidió. Aline, con su falta de reacción, parecía confirmar aún más la acusación de negligencia. Así, el agente del Consejo Tutelar se llevó a la niña. La mirada que Aline dirigió a su abuela era un pedido silencioso. La niña no quería irse. Beatriz quedó devastada. Cuando Bruno se despertó de su siesta, recibió la noticia y quedó atónito, llorando junto a su esposa. Las palabras parecían insuficientes para consolar a Beatriz en ese momento. Su única acción fue buscar un defensor público y luchar por recuperar a su nieta. Las semanas siguientes transcurrieron vacías y sombrías, la sensación era de que todo se había derrumbado de repente. No permitiré que se lleven a mi nieta, afirmó Beatriz, decidida. Entiendo que no estoy manejando todo de la manera que quisiera, pero estaba en el camino correcto. Aline depende de mí, y yo también dependo de ella. Voy a demostrar eso a cualquiera, afirmó Beatriz para sí misma, observándose en el espejo mientras se preparaba para la audiencia que tendría lugar en 2 horas. En el tribunal, compartió toda su historia con el juez, desde la trágica muerte de su hijo en el accidente en la montaña hasta su despido en la agencia de viajes y la llegada de los oficiales a su puerta. Antes de tomar su decisión, el juez se dirigió a Aline y le hizo una pregunta. «Hola, niña. ¿Cómo estás? Dime, ¿te tratan bien en la casa de tu abuela y abuelo?» Sin embargo, un silencio dominó la sala. Aline mantuvo una expresión seria ante el juez. Él se inclinó y frunció el ceño, considerando sus opciones. Luego, eligió hacer otra pregunta a la pequeña Aline. ¿Amas a tu abuela? ¿A esta señora que está sentada frente a ti? La niña bajó la mirada y se mantuvo en silencio. Por último, el juez declaró:
si tienes algo positivo que decir sobre tu abuela, por favor, compártelo con nosotros ahora. De lo contrario, mantén el silencio. Una vez más, la niña permaneció en silencio, lo que llevó al juez a pronunciar su decisión. Al final, se determinó que Beatriz no estaba en condiciones de cuidar de Aline y que la niña debía permanecer en un refugio. No, por favor. No hagan esto conmigo. Ustedes no entienden. Ella me necesita, al igual que yo la necesito a ella. Por favor, suplicó Beatriz, soltando gritos que, lamentablemente, no tuvieron efecto. El defensor público que la acompañaba permaneció en silencio, ofreciendo poca ayuda más allá de programar la audiencia. Mientras tanto, Beatriz fue llevada fuera de la sala por 2 oficiales antes de que la situación se convirtiera en un tumulto. Cuando las esperanzas parecían agotadas y todos los corazones en esa sala estaban fragmentados, una voz suave e inesperada surgió desde el fondo de la sala, resonando en los oídos de todos de manera clara y alta. «No se lleven a mi abuela». Hubo una pausa de unos segundos y miradas intercambiadas entre todos. La sala entera quedó estupefacta al escuchar a la niña hablar con tanta convicción. «Quiero quedarme con mi abuela». «Te amo, abuela», Aline expresó una vez más. El juez de la sesión se atragantó y tosió. Beatriz se desprendió y, con lágrimas en los ojos, corrió hacia Aline. La abrazó fuertemente y le prometió que nunca la dejaría ir. En ese momento, Beatriz decidió hacer un llamado directo al juez. Aunque ya había tomado su decisión, el juez demostró tener la decencia suficiente para retroceder antes de cometer un gran error y profundizar aún más la tristeza de esa familia. Restaurando la custodia a Beatriz, entonces cuestionó su despido y, en una conversación casi informal, instó a la mujer a defender sus derechos, no solo contra la agencia de viajes que la despidió, sino también contra su exjefa, ya que era evidente que había transgredido sus garantías laborales y se había mostrado tan inconsistente con respecto a sus derechos. Beatriz siguió el consejo y procedió con los trámites con respecto a su asunto con la agencia. Después de algunos meses, la anciana triunfó sobre su exjefa en el proceso. Con la indemnización adecuada en sus manos, pudo ampliar su residencia para construir una habitación exclusiva para su nieta. Como parte del acuerdo resultante del proceso legal, comenzó a recibir la jubilación que le correspondía, teniendo tiempo suficiente para cuidar a su nieta y estimularla a hablar cada vez más, convencida de que sus traumas quedarían en el pasado. En manos de Beatriz, la vida que se extendía ante Aline estaba llena de momentos de alegría y amor. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.